Desde el principio, mi vida estuvo envuelta en sombras. La sombra del deber, la sombra del poder y, sobre todo, la sombra de una elección que cambiaría el curso de la historia. Yo, Dalila, fui elegida para una tarea que no era simple. Me encontré atrapada entre el amor y la lealtad, entre el hombre que conquistó mi corazón y mi deber hacia mi pueblo, los filisteos. No era solo una misión, era un juego peligroso, donde cada movimiento podría significar la vida o la muerte, la gloria o la desgracia. Cuando mis ojos se posaron por primera vez en Sansón, sentí una atracción que no pude ignorar. Pero no fue solo su fuerza lo que me cautivó, sino también el poder que irradiaba, un poder que todos querían controlar. A medida que me acercaba a él, sabía que estaba caminando por una línea delgada, donde un paso en falso podría costarme todo. En mi interior se libraba una batalla constante, el deber de traicionar al hombre que se convirtió en mi mundo, o la tentación de ceder al amor que comenzaba a nacer en mi corazón. Este es mi relato, la verdad detrás de la traición que todos conocen, pero que nadie ha escuchado de mis propios labios. Desde el primer encuentro, supe que era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Sansón no solo poseía una fuerza descomunal, sino que también tenía un carisma irresistible, una confianza en sí mismo que lo hacía aún más atractivo. Mi misión era clara: seducirlo, ganarme su confianza y descubrir el secreto de su fuerza. Pero cada día que pasaba junto a él, la tarea se volvía más complicada. No porque él fuera difícil de engañar, sino porque mis sentimientos comenzaban a nublar mi juicio. Sansón era un hombre que confiaba en su poder, y esa confianza se extendió a mí. Al principio, jugaba con sus emociones, utilizando mi belleza y mi astucia para acercarme más a él. Cada palabra, cada caricia, estaba calculada para hacerle bajar la guardia. Pero, poco a poco, me encontré enredada en mis propias trampas. La sonrisa de Sansón, su risa, su manera de mirarme, todo comenzó a afectar mi corazón de una manera que no había anticipado. A medida que mi relación con él se profundizaba, mi lealtad hacia mi pueblo comenzó a tambalearse, y la línea entre la misión y el amor se volvió cada vez más borrosa. Los días pasaban, y con ellos la presión de los líderes filisteos aumentaba. Sabía que Sansón era la clave para liberar a mi pueblo del terror que él mismo les había impuesto. Pero también sabía que no sería fácil arrancarle su secreto. No era un hombre ingenuo, y aunque se había enamorado de mí, aún guardaba su fuerza como el mayor de los misterios. Decidí comenzar con pequeñas preguntas, envueltas en un tono de curiosidad inocente, casi juguetón. ¿Qué te da tanta fuerza, Sansón?, le pregunté una noche mientras acariciaba su cabello. Él me miró y con una sonrisa enigmática me respondió que si lo ataran con 7 cuerdas nuevas, perdería su fuerza. Esa misma noche, mientras él dormía, intenté probar si decía la verdad. Lo até con cuerdas que los filisteos me habían dado, pero cuando los llamé para que lo capturaran, Sansón rompió las cuerdas como si fueran hilos. Me miró con una mezcla de diversión y sospecha. No le di explicaciones, solo me limité a sonreír y a cambiar de tema, fingiendo que había sido una simple broma. Pero en mi interior sentí la frustración de haber fallado en mi primer intento. No me rendí. Con una mezcla de encanto y persistencia, volví a preguntar, esta vez con un tono más serio. ¿De verdad, Sansón? ¿Cómo podría alguien someterte? Él me dio otra respuesta falsa, cuerdas nuevas que nunca hubieran sido usadas. Una vez más, lo até mientras dormía, y una vez más rompió sus ataduras sin esfuerzo. Mi frustración crecía, y con ella, la urgencia de cumplir con mi misión. Los líderes filisteos no aceptarían más fracasos, y yo sabía que mi vida estaba en peligro si no lograba lo que me habían encomendado. Con cada intento fallido, sentía que el tiempo se agotaba. Sansón comenzaba a sospechar, pero mis lágrimas y mi insistencia lograron suavizar su desconfianza. Sabía que era ahora o nunca y que debía apelar a sus emociones para conseguir lo que quería. Si me amas, Sansón, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué me engañas una y otra vez? No puedo soportar la idea de que no me digas la verdad, le dije, dejando que las lágrimas corrieran por mis mejillas. Mi voz, entrecortada por el llanto, logró lo que ninguna otra estrategia había conseguido. Esa noche, con un suspiro resignado, Sansón me confesó la verdad. Mi fuerza reside en mi cabello. Desde mi nacimiento fui consagrado a Dios como nazireu y nunca se ha cortado.
Si me cortan el cabello, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al escuchar esas palabras. Finalmente tenía en mis manos el secreto que los filisteos tanto ansiaban. Pero, junto con el triunfo, una profunda tristeza se apoderó de mí. Sabía que al traicionar a Sansón no solo estaba cumpliendo con mi misión, sino también destruyendo el amor que había comenzado a sentir por él. Esa misma noche, mientras Sansón dormía profundamente, con su cabeza descansando en mi regazo, tomé las tijeras y con manos temblorosas corté sus 7 trenzas. Sentí como si estuviera cortando algo más que su cabello. Estaba cortando la confianza, el vínculo que habíamos creado. Los filisteos entraron en la habitación y esta vez Sansón no pudo defenderse. Había caído y con él una parte de mí también se derrumbó. Cuando vi a Sansón encadenado y humillado, una mezcla de emociones se apoderó de mí. Por un lado, sentí el alivio de haber cumplido con lo que se me había ordenado. Los filisteos finalmente tenían a su mayor enemigo bajo control. Pero por otro lado, un profundo remordimiento comenzó a nacer en mi interior. El hombre que había confiado en mí, que me había amado, estaba ahora ciego y despojado de su poder, todo por mi traición. Cada paso que daba hacia el molino donde sería forzado a trabajar, lo vi como una sombra de lo que había sido. La risa de los filisteos resonaba a mi alrededor, pero en mi mente solo había un eco vacío, el vacío que dejé en mi corazón al entregarlo a sus enemigos. Me di cuenta de que, aunque había asegurado la victoria para mi pueblo, había perdido algo mucho más valioso, mi propia humanidad. Sansón no era solo una misión para mí, era un hombre que de alguna manera había logrado tocar mi alma. Pero ahora ese vínculo estaba roto y no había forma de repararlo. Cada vez que escuchaba su nombre en las calles, cada vez que veía la luz apagarse en sus ojos, el peso de mi traición se hacía más insoportable. Los filisteos celebraban, pero en mi interior la culpa comenzaba a devorarme. Con el tiempo, el remordimiento se convirtió en mi constante compañero. Las noches eran largas y silenciosas, llenas de pensamientos oscuros y recuerdos dolorosos. Había traicionado a Sansón, pero también me había traicionado a mí misma. Los líderes filisteos me habían prometido riqueza y honor, pero ningún tesoro podía llenar el vacío que sentía en mi alma. Todo lo que había ganado me parecía insípido y carente de valor comparado con lo que había perdido. Cuando finalmente me enteré de la muerte de Sansón, en ese acto final en el que derrumbó el templo sobre sí mismo y sobre sus enemigos, algo dentro de mí murió también. Su sacrificio fue su última victoria, una que me dejó marcada para siempre. Reflexioné sobre las decisiones que había tomado, sobre cómo el amor y el deber me habían llevado por un camino del que no había retorno. Mi vida, a partir de ese momento, fue un recordatorio constante de las consecuencias de mis acciones. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que fui parte de un juego más grande de lo que podía comprender. Un juego en el que el amor, la lealtad y la traición se entrelazaron de manera tan inextricable que al final todos perdimos algo. Mi historia, la historia de la traición de Sansón, es también la historia de mi propia caída, una caída de la que nunca pude levantarme por completo. Y si te gustó este video, haz clic en el video que aparece en la pantalla. El relato bíblico de Moisés y las 10 plagas no es solo una historia de liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, sino también una serie de milagros y juicios divinos. No te lo pierdas. Gracias por estar aquí. Y que la luz divina te acompañe siempre y que Dios te proteja y guíe en todo momento.